Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Jeremías 3:15. Desde Costa Mesa, California, y hasta lo último de la tierra, Almavisión presenta su programa El Pastor de Hoy. Y ahora con ustedes, el pastor José Arena. Como siempre, bienvenidos a su programa, El Pastor de Hoy. Les saludo a nombre del doctor Juan Bruno Camaño, presidente fundador de Almavisión y productor ya por 5 años del Pastor de Hoy. Me es un privilegio darle las gracias a usted a nombre de todo el equipo que hace posible el Pastor de Hoy, el que usted nos permita llegar hasta la comodidad de sus hogares, siempre para traer un tema que glorifica el nombre del Señor y que sustenta su vida, que sustenta mi vida. Y en este día me es un honroso privilegio, siempre es un privilegio para mí cuando tengo como mi invitada a una consierva y una muy profunda y apreciada amiga, mi hermana Celsa Paloma Rocha, que está hoy una vez más en el Pastor de Hoy para traernos un tema por demás interesante, por demás precioso: cómo moverse en la voluntad divina. Porque Dios llama a hombres y mujeres, a aquellos que ha salvado con su sangre preciosa. Dios les llama, Dios les da dones, Dios les da ministerios para que fluyamos, para que seamos útiles en este ministerio, en este llamado que Él nos ha dado. Pero luego viene la cuestionante: ¿cómo responder a ese llamado? ¿Cómo movernos como respuesta a ese llamado? ¿Cómo no quedarnos atrás? ¿Cómo no adelantarnos? ¿Cómo movernos en el tiempo precioso de Dios? Y para hablarnos de este tema nuevamente, mi hermana Celsa, un privilegio de veras tenerla aquí. Siento que cuando usted está con nosotros en el Pastor de Hoy, estamos equipando al pueblo con esa palabra que de veras sustenta, que cambia, que transforma. Bienvenida al Pastor de Hoy, mi hermana Celsa. Gracias, pastor, muy amable en invitarme. Gracias es un privilegio para mí estar aquí en el programa El Pastor de Hoy, porque, bueno, son cosas interesantes, tópicos interesantes. El pastor Arenas es un hombre muy motivador, un hombre que le gusta siempre edificar al pueblo de Dios, ¿verdad? Así que gracias por ello. Y yo sé, hermana Celsa, que ese es su llamado, su cometido, edificar al pueblo. Y usted edifica al pueblo como debe edificarse el pueblo, con sustento en la palabra. Por eso a mí me da mucha paz siempre que dialogo con usted, siempre que está en el Pastor de Hoy, porque en medio de tanta diversidad de palabra que no es palabra de Dios, todavía Dios ha guardado un remanente fiel. Amén. Que estudia su palabra, la ponen por obra, pero también la vierten. Amén. Cuando Dios les ha dado el llamado, como a usted el magisterio. ¿Cómo movernos, hermana Celsa, en ese llamado precioso? Porque nos movemos atrás, nos movemos adelante, no nos movemos, nos quedamos quietos, nos paralizamos. ¿Cómo hacerlo? Perdón. Sí, exactamente, pastor. La Biblia dice en Filipenses 3:13, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Lo que está adelante. Es olvidándome lo que queda atrás. Y es el problema que muchas veces muchos cristianos no se olvidan de lo que quedó atrás. Pablo dice olvidando lo que quedó atrás. Pero a veces que hay personas que han sido en una forma heridos cuando estaban a cierta edad y ya están ahora mayores y su cuerpo ya envejeció, pero su mente todavía está atrás. Todavía aquí no ha cambiado, no ha pasado el tiempo, pero acá, ya el cuerpo y todo, ya pasó el tiempo. Entonces, el problema es que no se han olvidado lo que quedó atrás. Los fracasos, los triunfos, los recuerdos, y vivimos de puro recuerdo, o se puede vivir de algo que es ficticio, que ya pasó, o de algo que me hicieron y que yo no he olvidado. Entonces, eso te detiene al llamado divino de Dios. O sea, lo pasado en primera instancia, hermana Celsa, hay que despojarnos de ello. Hay que despojarse.
primer lugar. Hay que quitarlos, hay que sacarlos a un lado. Sanar. Sanar. Dice la Biblia aquí, Pablo lo habla claramente, olvidando lo que queda atrás. Entonces, ese pasado que no te o que no has olvidado, ese pasado que te recuerda esa añoranza. Muchas veces hay personas que están deprimidas por el pasado. Han pasado tantos años y sin embargo siguen fresca aquella herida, sigue fresco aquella traición, o simplemente están soñando cuando yo era joven o cuando yo era, y no están en el presente, están en el pasado y se olvidan del futuro, se olvidan del presente. Y mucha gente está viviendo en el pasado y está viviendo en el futuro, y el presente lo tienen olvidado. Hermana Celsa, o sea que no necesariamente puede haber dolor o amargura por el pasado, sino por el contrario, puede haber que la persona diga, cuando yo tenía esto, cuando yo tenía lo otro, e invierten energía y tiempo pensando en lo que se tenía y no piensan y no actúan en el presente. Interesante. Exactamente, no nada más en dolor, pero también y pareciera que esta es la norma casi de la raza humana. Y también en metas que alcanzaron en aquellos tiempos y se han recordado siempre sus metas, sus triunfos, sus trofeos, siempre, y no se acuerdan que están en el presente, que lo que el presente es el que vale, porque si tú haces en el presente, lo que piensas en el presente, lo que actúas en el presente y lo que hablas en el presente es tu futuro. Eso va forjando lo que un día pensaríamos, esto es lo que hice. Extraordinario. Porque aquí dice Pablo, y extendiéndome lo que está delante. La palabra está en presente. Lo que está en este momento. No que va a estar, no. Lo que está. Olvidando pudiera haber una contradicción, ¿verdad? Porque dice lo que está por adelante. Por delante. Adelante y ahora. Por delante. Por delante. Está por delante. Que está por delante. Pero dice no estará. Está en el tiempo presente, Wow. no está en futuro. O sea, él se situó, se centró perfectamente bien, olvidó el pasado y sabe que hay un futuro, pero está en el presente conscientemente en su ministerio, en su llamado. Entonces ese sería lo fundamental para movernos dentro de ese llamado. Exactamente. Hay muchas personas que también, otro problema, tratan en el presente posponer cosas. Pasan tiempo, mañana lo voy a hacer, y ese mañana nunca llegó. Entonces hay cosas que están desubicadas, hay cosas que están desbalanceadas. Tú viendo la vez pasada, desbalance, pero en esta vez también hay cosas urgentes e importantes. Hay cosas no urgentes, pero importantes. Hay cosas no importantes, pero urgentes. Y hay cosas no importantes ni urgentes. Ya no entendí nada. No entendió nada. ¿Cómo le hacemos aquí? Bueno, pero usted que lo entiende, a ver, descríbamelo más lento. Déjeme darle un ejemplo. Hay cosas urgentes y urgentes e importantes, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia, hermano? Importante, urgente. Bueno, una cosa no urgente, pero importante es esto, que eso es donde deberíamos nosotros siempre estar conscientes y hacer esto. Es un desarrollo, por ejemplo, un desarrollo personal bíblicamente, ¿verdad? Que voy a hablar de la palabra de Dios. Construcción de relaciones. Es importante construir relaciones, ¿verdad que sí? Claro. No es urgente, pero es muy importante. Entonces tenemos que entrar a esa importancia de edificar relaciones que nos van a ayudar en un momento como equipo, trabajar en equipo para ganar, establecer el reino de Dios aquí en la tierra. O también, por ejemplo, es importante hacer ejercicio, claro que sí, para la salud. Es importante la recreación con la familia. Es importante. Aunque no es urgente, se puede planear algo. Entonces es importante. Pero hay cosas que son urgentes, hay cosas que son urgentes. Porque las hicimos urgentes. Pero no importantes. ¿Sí? Por ejemplo, interrupciones. Son urgencias, interrupciones, llamadas apuradas, que llaman el celular, suena, y personas, improvisiones, presiones. Son urgentes, pero no importantes. Y absorben mucha energía, mucho tiempo y producen mucha presión. Te desenfocas, te desubicas, los objetivos se van a un lado, se hacen a un lado y te desubicas. Entonces te entretienen. Es lo que sucede. Ahí está, ahora sí ya entiendo más lo urgente y lo importante.
la generación moderna vive más de lo urgente, ¿no? Ahorita sí. La Biblia dice en Daniel, ¿verdad?, que correrán de aquí a allá. La profecía dice que la ciencia se aumentará y correrán de aquí a allá. Y esas cosas se están cumpliendo. Ya se aumentó la ciencia, la medicina está súper aumentada, ¿verdad? Aumentada. Pero el correr aquí y allá también se está cumpliendo. Porque vivimos en un mundo donde puro correr. Cierto. ¿Verdad? Ya no esperamos a que suene el teléfono en casa, sino ya lo traemos nosotros, ¿verdad? Y traemos hasta el internet y todo. Entonces, es importante tener un balance de lo que es importante para poder avanzar. Enfocarnos en lo que es importante, aunque no sea urgente, porque eso nos va a traer gozo, nos va a traer paz, nos va a traer estabilidad familiar. Y de otra manera, si hacemos cosas urgentes, pero no importantes, eso va a ser muchas presiones, va a ser bastante desastroso. Y como no es urgente, aunque es importante, relaciones y esto se van dejando por un lado, y cuando llega el momento de la necesidad estamos prácticamente vacíos, sin esas relaciones, sin ese construir de aspectos firmes que den solidez a nuestra vida. Exactamente, y eso es lo que a veces nos entretiene, nos desvía al llamado divino y nos detiene un poco. Y hay gente que está detenido el llamado, están detenidos, por así decirlo. Porque hay cosas que son urgentes y hay cosas que son importantes también, pero porque Dios habla. Eso viene con estrés, eso viene estrés. La urgencia y lo importante de un asunto es estrés. Ahora veo que para usted es importante, porque cuando le invito al pastor de hoy, nunca me dice que no. Y lo hace con mucha solicitud, de verdad, de verdad. Gracias, pastor, gracias. Porque usted ama la enseñanza. Gracias, porque esos son urgentes e importantes. Hermana Celsa, y estamos hablando de estas cosas en base a cómo moverse conforme al llamado de Dios, porque estamos hablando de las personas que se supone pudiéramos tener el tiempo óptimo, las cosas más ordenadas, más que el mundo, porque tenemos la palabra, tenemos la dirección de Dios. Y muchas veces los pastores, los maestros, los ministros, nos vemos envueltos en lo urgente. Cuando nosotros somos los llamados a ser el ejemplo, marcar la pauta en cómo vivir redimiendo el tiempo. Exactamente. Pero cuando usted mire, si usted se estudia y de repente pues, salen cosas de urgencia que tienen que ir, tienen que ir, va a causar estrés. Va a causar de que te desenfoques de tus objetivos. Entonces hay que moverse más bien en el ángulo donde es no urgente, pero importante. Ahí donde viene uno a establecer las metas, donde uno tiene que establecer su agenda diaria, semanal y mensual, para poder moverse en lo importante, aunque no es urgente, pero es muy importante, para avanzar al llamado divino. Ahora, para olvidarse lo que queda atrás y estar en el presente, necesitamos pensar siempre, orar ante todo, y si hay posibilidad de ayunar, orar a Dios por la dirección diaria. Hay momentos en que son decisiones todos los días, que necesitamos la dirección completa de Dios. Hay muchas oportunidades por aquí y por allá, hay muchas voces que nos pueden distraer, voces que nos pueden decir sí, otras decir sí que no. Y uno está en una lucha interna. ¿Qué hago? Entonces ahí es donde debe uno de decirle, Dios, enséñame cuál es tu perfecta voluntad para mí este día. No lo quiero para mañana, este día, en el presente. No en el futuro y no recordar el pasado. Si lo recordamos, por un momentito, pero olvídate del pasado, hay que extendernos hacia adelante. Pero ya. ¿Y qué es ese extendernos hacia adelante, hermana Celsa? Extendernos hacia adelante es caminar paso a paso. Dios nos dio los ojos enfrente y no nos dio atrás los ojos. Enfrente para estar enfrente hacia la meta, ¿verdad? Y los pies van para enfrente. Si usted camina para atrás, puede caer uno, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso nos dio los pies exactamente bien formaditos para caminar. En armonía con los ojos. Hacia enfrente y los ojos también. Es algo interesante. Caminar hacia adelante.
caminar hacia adelante. Y en Cristo hacia arriba también. Y hacia arriba, exactamente. Dice la Biblia aquí en Hebreos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que tan fácilmente nos enreda. Y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Entonces, no nomás el pasado tiene uno que voltear acá atrás, y el futuro, miedo en el futuro, y el pasado, recuerdos y hay depresiones y todo. Pero dice aquí la Biblia que corramos, que despojémonos de todo peso. A veces ahí tenemos cargas falsas que también nos detienen para el llamado divino. Las cargas falsas que vienen incluyendo en las urgencias de la vida. ¿Y se hacen cargas? Y urgencias no urgentes, sino importantes, que también nos desvían. Entonces, esas urgencias son cargas que no debemos de traer. Hermana Celsa, y en ese moverse en el tiempo y la voluntad de Dios, hay que escuchar la voz de Dios también. Exacto. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Para poder escuchar la voz de Dios, muchos no entienden cuando Dios habla. Es una voz interna. Porque muchos solo andan buscando qué le dicen los profetas, por eso no le hago esa pregunta. Exactamente. Andan tras de los profetas, correteándolos. Y cuando está el profeta enfrente, no los llama a ellos ni les dice nada. Esa es la cosa. Andan correteando profetas. Pero lo que es, Dios nos está hablando por muchas formas. Muchas formas, pastor. Uno mira allá afuera, la belleza que hay. Los cielos cuentan la gloria de Jehová y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Las plantas, los animales, todo. Uno puede aprender hasta de todo lo que Dios ha hecho. Ahí Dios nos está hablando. La sabiduría, la gracia, el entendimiento de todo lo que es. Él es en nosotros y todo lo que hizo para nosotros. Entonces, aparte de eso, en la oración, pastor, es importante la comunión íntima con el Espíritu Santo, porque sin Él no la hacemos, no podemos seguir adelante. No, el peso que trae uno, más el pasado y el futuro, el temor al futuro, no estamos ciegos al presente. Y el presente es que te hinques delante de Dios y digas delante de Dios: aquí estoy, me despojo de todo peso y del pecado que me asedia. Me despojo de todo pensamiento negativo. ¿No sabe que usted y yo y todos los humanos casi por lo regular tenemos casi 14 horas pensando un diálogo interno? Si usted está bañándose, siempre está pensando, si no está cantando, ¿no? Nunca canto. Bueno, pero los que cantan sí. También. Los que cantan están cantando, pero los que no cantan están pensando. Y los que están pensando a veces están regañándose. Y si no están regañando, se están criticando. Están frente al espejo criticándose. Entonces todo eso, ese diálogo interno, también te detiene al llamado divino. Porque tú eres la imagen de Dios. Dios está dentro de ti. Tú eres muy valioso para Dios. Y dentro de ti hay eternidad. Dentro de ti está el amor de Cristo. Dentro de ti está el mismo Espíritu de Dios. Entonces, cuando apreciamos lo valioso que nosotros valemos, lo que está dentro de nosotros, entonces entendemos el llamado divino, obedecemos su palabra, nos ponemos en el tiempo presente, obedeciendo la palabra, caminamos hacia el frente. En el tiempo de Dios. ¿Cuál es la palabra griega, hermana Celsa? Tiempo de Dios, la palabra griega es el kairos. Kairos, el tiempo de Dios. Cronos es el tiempo del hombre. En la griega, sí. En tiempo, cronos, tiempo, el tiempo nuestro, el tiempo natural de la vida, que muchos caemos movidos por la premura, por el tiempo. El tiempo de Dios. Tiempo y ocasión a todo sucede, dice la palabra del Señor. Así es. Ahora, ¿cuál es el impacto que tiene una persona que ha caminado mucho tiempo y se da cuenta que realmente ese caminar fue no dentro de la voluntad de Dios? Aunque hizo cosas legítimas, fue buenhechor, hizo cosas,
pero Dios tenía propósitos más específicos para esa persona. Y yo he encontrado que hay gente que se movió con muy buenos deseos, pero han encontrado que de alguna manera no pudieron escuchar, como usted ha dicho ahora, tan diligentemente la voz de Dios para poder entrar dentro de ese moverse de Dios, sino que se han movido con buenos deseos, con buenos propósitos, pero no dentro de la voluntad perfecta de Dios. Desafortunadamente se desviaron un poco, pero no por desviarse no quiere decir que no hicieron la perfecta voluntad de Dios. Hay la voluntad perfecta y la voluntad permisiva. Ahí entró la voluntad permisiva. Dentro de la voluntad permisiva lo hace uno con el sudor de la frente. Lo hace uno con sus propios esfuerzos, que no va a ser la misma recompensa cuando lo hace con la perfecta voluntad de Dios. Cuando lo hace dentro de eso, hay grande fruto. Cuando no lo hace, hay poco fruto. Esa es la diferencia. Porque no está ese respaldo en la misma dimensión que hay alguien que está moviéndose dentro de la voluntad de Dios. La iglesia moderna se mueve mucho, hermana Celis. La iglesia moderna se mueve mucho ahorita. Hay muchos programas, se está hecha en base de programas, de hacer, de no hacer. Pero se está llevando o llegando a un punto de tradición, a un punto de déjame a mí, este es mi reino. Ahí correcto. Tenemos que tener mucho cuidado también, porque eso ha provocado. Se ha provocado. Entidades, grupos, un moverse que pareciera que es el moverse de Dios, pero aislado de otros grupos. Aislados. Como hay aislamiento. Aislamiento quiere decir que está en la voluntad permisiva de Dios. Aquí es mi reino y aquí nadie entra y solamente que yo dirijo y esto es lo que Dios me dice. Y ahí ponen verdad. Porque cuando viene ese mover directo de Dios, hay una frescura, hay una uniformidad dentro de la iglesia universal. Y hay sectarismo ahora. Uno cree esto, otro cree el otro, aunque por la historia siempre se ha dado, pero ahora es marcado. Pero que un hombre tiene esta línea de pensamiento, la establece para su grupo, crece, el otro tiene otro, el otro otro, y los que menos hacen copiar al que tuvo éxito numérico, por ejemplo. Pero ¿dónde está el poder de la iglesia? Exactamente. No hay, están bajo la voluntad permisiva. Están bajo el cronos de este mundo, no en el kairos de Dios, en el kairos, en el tiempo de Dios. Están bajo el cronos. Hermana Celsa, ¿cómo echar mano de lo eterno? De la vida eterna. ¿Desea usted despojarse del pasado? Aquí, para actuar en este presente. Hay despojarme de lo que ya pasó y tomar de lo que no es aparentemente. Tomar algo que está por suceder y yo extenderme hacia aquello y traerlo a mi tiempo. ¿Cómo es esto? Bueno, hay libro del pastor Yonggi Cho, muy importante, no sé si ha leído usted, ha aprendido algo, que a veces en la tercera dimensión vemos cosas que no nos gustan, pero para eso tenemos que subir a la cuarta dimensión, hablar las cosas que no son como si fuesen. Entonces, cuando se habla uno eso, entonces empieza a subir en la cuarta dimensión para poder hacer cambios en la tercera dimensión. Ahí es cuando uno se extiende. Ahí es cuando uno entiende, cuando se extiende la fe. La fe es la que debe de agarrar esos milagros, a obtener eso. Porque dice la Biblia que dice la muerte y la vida están ¿en dónde? En el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, lo que uno habla, por ejemplo, en el caso de Abraham, y lo hizo. Dice que todo inclusive todo lo que vemos a nuestro alrededor, alguien lo vio en lo invisible y lo bajó en lo visible. Entonces, eso es todo. Es cuestión de poner nuestros ojos de la fe, ver en lo invisible el tiempo presente, decretarlo, hablarlo para que aparezca. Y aparecen esos milagros. En lo invisible. Hay que bajar en lo invisible. Mire, hay milagros que están detenidos. Hay milagros que están rechazados, milagros rechazados, que tienen que ser sueltos.
rechazados y detenidos. Tienen que ser sueltos. Traer a este tiempo lo que todavía no vemos y verlo por medio de la fe. ¿Qué es lo que quiere la persona? ¿Seguro de lo que quiere? Y en el tiempo presente lo visualiza como Dios le dio a Abraham. Visualiza, mira, ves las estrellas, así van a ser tus hijos. Ve la arena del mar, así van a visualizar. Y llamar las cosas que no son como si fuesen. Y si usted no ve estrellas, sino solo ve oscuridad en medio de la noche, yo espero que estas palabras le hayan animado para despojarse del pasado, llenarse de las promesas y extenderse hacia ellas, tomarlas y volver a tomar el arado si usted lo ha dejado en el ministerio. Que Dios le bendiga y hasta un próximo programa del Pastor de Hoy. ¿Cómo puedo yo dudar de su palabra? ¿Cómo puedo rechazar su gran amor? De las garras del maligno me has librado, como oveja que reconoce tu amor. Una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana a la manera de Dios. Escríbanos al P.O. Box 26590, Santa Ana, California 92799 o llámenos al 213-627-8711.